Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 41. Si no me equivoco, ya perdí la cuenta. Perfecto. Ya llevamos como 3 capítulos con este. El programa oficial de la agrupación cultural Barco de Papel. Con ustedes, como siempre, el narrador manchego, nuestro... Me dije ya, a mí al principio esta vez, bueno, ya no importa. Tenemos a nuestro señor de las sombras, don narrador Abaddon, nuestra poderosa y ávida de conocimiento profesora Nami, y un invitado especial. Hoy día tenemos con nosotros a mi querido amigo y compadre, Gonzalo Espinosa. Este mundo es pequeño. Psicólogo, profesor y otras cosas más. Es profesor de su área, obviamente. Y nada, lo trajimos porque es bonito. Entonces como que le da caché al programa. Al lado izquierdo el que... No, Cara rubiecito. es una persona con estudios, voy a decir amplios en temas que tienen que ver con ludificación. Entonces, antes de comenzar el programa en cuestión, recordarles que la música que están escuchando es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project. Todo el trabajo de layouts, postproducción, etc. lo hace nuestro querido amigo Moonhawks. No olviden pasar por la página de nuestros amigos Por3 Juegos de Rol y Tablero, por3.cl con el número 3. Tremenda tienda de juegos de rol. Y no olviden pasar por las redes sociales, tanto de quienes hablan como de la agrupación Barco de Papel. Una vez dicho la introducción reglamentaria y presentado ligeramente a nuestro invitado, me gustaría darle paso a Gonzalo, que nos explique un poquitito cuál es su perfil, porque yo llegué y lo tiré así nomás, esto no está pauteado ni nada. ¿Cuánto pauteado algo? Y al principio, no, hay un par de veces que hemos dicho ya, sí, ahora vamos a hablar de esto. No, sí, lo hemos hecho. Lo que pasa es que tendamos a divagar es otro tema. Y bueno, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy día, por favor. Bien, vamos a hablar de un arte oscura que la gente ha sabido llamar gamificación, ludificación. Es una latinización del anglicismo, pero hay algunas, particularmente una autora, la Inma Marín, que hace una distinción que me parece interesante. Y claro, es cuando se descubre como que el juego tiene algo que es mucho más allá que sencillamente un acto entretenido, como interesante, ¿no? Como lo interesante interese, algo que está entre dos cosas, ¿no? Como cuando uno va en tránsito hacia algo. Más que estar entretenido, está tenido entre dos cosas, ¿no? Tenía algo más. Y creo que esta reflexión parte cuando se empieza a entender que los actos productivos, digámoslo así, no necesariamente arrojan un producto, ¿ya? Es decir, probablemente antes, si una conversación no terminaba en un negocio, entonces no era productiva. Si una acción no terminaba en algún objeto realizado, no era productivo. Por lo tanto, ¿qué pasaba con el juego? Cuando la tapa se cerraba, cuando el tablero, cuando las fichas se guardaban, pues no quedaba nada, aparentemente. Y por lo tanto se despreció históricamente el juego como algo no productivo. Pero cuando empezamos a volcarnos a la comprensión del ser humano y al desarrollo de las habilidades y las malditas competencias y todo ese lenguaje que esperemos deje de existir pronto y dé paso a palabras más amables, entonces empezamos a darnos cuenta de que el juego sí deja algo. Lo que pasa es que no lo deja en el mundo externo, lo deja en el participante, lo deja en la persona que protagoniza la acción. Y entonces empezamos a descubrir también, en este mundo del marketing 4.0 y todos los puntos y algo, que
que en realidad lo que las organizaciones hacen es vender experiencias. Y nada genera mejores experiencias que el juego. Entonces todo esto nace con Yuki Chou y otros autores. Es bastante innoble el inicio porque no recuerdo el nombre de quién lo usó primero y nadie lo pescó, pues como 10 años después Yuki Chou lo tomó, que ahora es un gran investigador, más que investigador, desarrollador del tema, y el loco se forró, pero el primero que lo dijo como que nadie lo pescó, viste, como que era como este palito de máquina selfie para cámaras con rollo, ¿te acuerdas? ¿Lo vieron alguna vez o no? Que alguien inventó en Japón un palo de selfie, pero eran para cámaras con rollo. Y todos dijeron, mira qué absurda la idea. Y se descontinuó. Y ahora grito y plata. Entonces como que algo similar le pasó a este gallo. Y lo que terminó ocurriendo es que empieza a surgir en el mundo del marketing y de los negocios como una forma de atraer el ¿cómo decirlo? El engagement que le gusta a los gringos, ¿cierto? El compromiso, como fidelizar al cliente, ¿me entiende usted? Así como que vibre con su marca, porque le regala puntos para que usted los gaste. Se uno con la marca. Claro, sí. La marca es tu amiga. No solo con el cliente. Sí. ¿Ah? Yo soy ingeniero comercial rehabilitado. Fue muchos años eso, y sí, en realidad marketing se habla harto de eso, de fidelizar al cliente, pero también con los empleados, el cliente interno. Sí, así que claro, ponerse la camiseta con la empresa y todo eso. Sí. Póngase la camiseta, póngase la camiseta. No se la ponga, mójela, compañero, mójela. Oye, espere que se me va a descargar el computador, dame un segundo. A todo esto la gente que nos está viendo, este ha sido un capítulo lleno de problemas técnicos. Ya, sí, ahora falta que se me caiga la placa y ya. Ya, bueno, no me quiero alargar mucho con la historia, pero entonces de algún minuto como que esto empezó a resultar, ¿ya? Y se desarrolla que probablemente vamos en el segundo bloque, pero se desarrollan algunas primeras modelos de gamificación que tienen un muy buen impacto inicial, pero después las vamos a hacer pedazos un poquito, ¿vale? Y en algún minuto empieza a pasar que se empieza a utilizar esto en el aspecto de la educación, ¿no? Desde hacía varios años ya que venían saliendo metodologías como aprendizaje basado en el juego, basado en el problema, basado en el análisis de casos, aprendizaje basado en proyectos, basado en solidaridad, proyectos solidarios, aprendizaje y servicio, etcétera, ¿no? Entonces, había una corriente del aprendizaje basado en, ¿ya? Como si, todavía sin entenderlo, como si en realidad hubiese un tipo de experiencia que genera mejores aprendizajes que otro, cuando lo que genera buenos aprendizajes es experimentar la vida, pues. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y aparece este aprendizaje basado en el juego, el ABJ, que no tiene nada que ver con una abeja grande, sino que es por sus siglas en español, o Game Based Learning, que tiene que ver con el anglicismo ciútico. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a funcionar, ¿ya? Pero se queda hasta cierto punto. Ahora, igual, como bien decía Ricardo hace un rato, el concepto de gamificación es súper nuevo, entonces como que todavía le falta desarrollarse un montón. Y sobre todo que no tiene un cuerpo teórico coherente la gamificación. Es un mosaico, ha sacado trocitos de cosas para tratar de armarse un poco, ¿no? Todavía no hay un marco teórico coherente para sacar una investigación más concreta. No, hay ciertos autores que son preferidos, que las teorías de la motivación intrínseca, las teorías de la autodeterminación, la teoría del flow, la teoría de Maslow, como que toda esa onda como media psicológica que es muy parte de la tradición del desarrollo de la psicología en Estados Unidos, que es más pragmática y que se le llama desarrollo de teoría que se llaman micromolares, es decir, explican un pequeño concepto. Entonces hay una teoría para hablar de liderazgo, una teoría para hablar de equipo, una teoría para hablar de memoria, pero cuando tú las juntáis todas te queda un ser amorfo porque no calzan las piezas en un ser humano, ¿cachai? Distinto al alemán que se tarda 20 años y inventa 600 palabras, todas más largas que una línea de página, para explicar un fenómeno de lo más profundo posible y que nadie entiende. ¿Y para qué vamos a hablar de los franceses? Pues ya, ahí ya la cuestión se desvirtuó.
Entonces, claro, en la gamificación, que tiene una tradición más bien comercial, más bien norteamericana, pragmática, la cuestión funciona. Entonces, juntan toda esta cuestión y la tratan de enganchar en un marco y en una situación teórica que a veces da buenos resultados y otras veces no. Y la gamificación, por lo tanto, se define tradicionalmente como el uso de elementos del diseño de juegos en entornos que no son lúdicos, ¿ya? Definición que ya yo personalmente, ya a partir de otros autores, ya la siento completamente superada. O sea, ya no, es más, el mismo Yuki Chou, que es el que rescata inicialmente el concepto, en un libro que tiene, que se llama Optálisis, que es un modelo de gamificación bien interesante, él dice que en realidad el concepto de gamificación está mal puesto, está mal ponido, como dice Paso. Que en realidad lo que tuviéramos que estar hablando es de diseño basado en personas. Porque finalmente lo que hacemos en gamificación es comprender cómo funciona la psiquis humana y establecer a partir de esa experiencia, desde ese funcionamiento, experiencias que son memorables y que son significativas. Y es ahí donde recién comienza a explotar un poco el poder y la efectividad de la gamificación asociada a la educación. Sorry la tremenda introducción, pero... No, quedó clarísimo. Todo buena. Perfecto. Lotes llenos de contexto, por favor. Aplausos. No, puntos de experiencia me sirven, puntos de experiencia. Toma todo el XP. ¿Cuánto XP gané? Sí. Sí. Level up. Radical. Bueno, de ahí saquemos preguntas de ahí, pues no sé qué les interesa saber, en qué podemos profundizar. Sí, de hecho hay una bien buena, que no es gamificación. Porque eso Dinámicas. también es Sí. O sea, una clase en meterle baile. Sí, claro. Meterle baile a la clase no es gamificarle, es hacerla entretenida. Ya, eso es lo que la Inma Marín, que hace como 4 meses estuvimos a punto de coincidir en un curso. Ella hizo la clase 1, nosotros hicimos la clase 2 y 3 con mi señora y no alcanzamos a encontrarnos, pero es una galla muy seca, muy clever en todo el tema. Y ella habla de los puntos lúdicos, o sea, yo puedo utilizar alguna actividad que enriquezca, que sirva como rompehielo inicial, ya, pero ahí no estáis gamificando nada, ¿ya? El ABJ no es una gamificación. El ABJ, el aprendizaje basado en juego, al igual que todos los aprendizajes basados en algo que se llaman metodologías activas en educación, implica la preparación de un material, la realización de una actividad y un proceso posterior de análisis de la experiencia. En todos lados pasa la misma cuestión. Haga usted un proyecto, analice un problema, el APB el aprendizaje basado en problemas podrá ser más exigente en algunas cosas, mientras que el aprendizaje basado en proyectos más en otras, y si más encima usted hace aprendizaje basado en proyectos, tiene que invitar a alguien de la comunidad, entonces hay otras cosas que hacer, ¿no? Aprendizaje y servicio. Hay otras cositas que hacer, pero finalmente lo que el profesor o profesora hace es preparar una actividad, luego suelta a los cabros en el previo que les preparó, los cabros tienen experiencia y después los arría de nuevo, los tira al establo y decíamos ya, y ahí entra la ordeña, ¿viste? ¿Qué sacamos de él? De pronto puede ser poco elegante el ejemplo, pero se me fue ocurriendo en el minuto. Pido disculpas por las imágenes mentales que eso puede haber generado. Bueno, la cosa es que... Arrear niños no es del todo... Sí, no, cierto, sí. No es tan alejado de la realidad. O sea, suena la campana, en que la tengan colgada en el techo, la tengan colgada en el cuello para el efecto del mismo. Ya, la cosa es que... Pablo Viano también. ¿Ah? Medio Pablo Viano. Pablo Viano. Claro que sí. Sí, la diferencia es que a los perros de Pablo les salía líquido por la boca, a los niños les sale ahí líquido por los ojos, por la... Ya, bueno, no, incluso antes, pues, cuando toca el timbre para que suene para el recreo, los chiquillos lo primero que te dicen es: tengo hambre. Empieza a tocar y dicen: tócala, y se empiezan a parar y dicen: ay, tengo hambre, no sé qué, porque ya es la hora de recreo y es la hora en la que pueden comer y eso. ¿Qué onda? No, sí, loco. Uf. Pero si son años de condicionamiento. Pero, sí, ¿y por qué no se van a acostumbrar? Y porque son giles los locos, los que pasa lo mismo. Y los que venden completo, en vez de poner música, deberían poner timbres de colegio, güey. Venderían más, deberían activar el hambre. Sí, de hecho. Pero
imagínate yo de los años que salí del colegio y soy profe y me pongo nerviosa cuando suena la campana. Hay gente que le gusta el deseo. O sea, salir del colegio y meterse a profe. Así, Sí, por loco, favor, sí. Estuviste 12 años encerrada. ¿Qué te pasa, Nami? ¿Qué te pasa? prisionera. Yo sé que no fue ni a mi graduación. Así de poco me importaba el colegio. No sé, me gusta enseñar, me gusta la experiencia humana. Ahora me toca a mí. No, es por la experiencia humana. Es cuático. O sea, no es mentira lo que tú decías. No me acuerdo si ya estábamos grabando cuando lo dijiste, pero vivir en el colegio es vivir en un mundo aparte. Y es una experiencia por la que todos pasamos. Entonces, igual siento como que también es como un poco mi obligación ayudar a esos chicos a vivir esa transición en una sociedad, porque se desarrolla en una sociedad que no existe, que es la sociedad del colegio. El colegio también es su propia sociedad. Entonces, que es una sociedad que se va a desintegrar en el momento en el que salgan. Es súper heavy. Es súper heavy. Por eso es popular después, el que no encuentra pega. Entonces, claro, es como si tomáramos de ejemplo, no sé, pues, el mito de la caverna. Es yo tratando de hacer lo que pueda, mostrando las sombras lo más cercano posible. No va a ser lo mismo. Yo lo sé, pero puliendo al fondo de la caverna y la pobre. Claro. Pero Casi transparente. Pero eso, pues, ¿cachai? Así como necesito que tengan ciertas herramientas con las que puedan sobrevivir. Y eso va mucho más allá de la asignatura que yo enseño. O sea, la asignatura que enseño es lo de menos. Claro. Bueno, eso y la vocación de saberlo todo, pero esa ya. Eso sí. Y aparte que yo siempre quiero hablar, entonces necesito una audiencia y mis alumnos están obligados a escucharme, no me pueden no escuchar. Es maravilloso. Lo puedes retar si no te escuchan. Sí, lo puedo retar si no me prestan atención, entonces... Maravilloso. Mi narcisismo ahí. ¿Sabes que no lo había visto por ese lado? Qué maravilla. Sí, no entremos a hablar de los programadores informáticos, por favor, porque eso es otro. No, yo... ¿Para qué hablar de ingenieros por algo comerciales? no me dedico a eso, por algo... Rehabilitado. ¿Qué hago? Clases. En psicología ahora. ¿Qué hago? Clases. Muy bien. Ya, oye, pero no quiero descolgarme de lo que decía Nami recién, porque finalmente hay un concepto en el diseño de juegos que me imagino que pueden haberlo tocado en alguna ocasión acá, que es el concepto del círculo mágico. ¿Lo han escuchado? No, ¿Lo conocen? no lo hemos hablado. El círculo mágico es aquella experiencia, aquello que ocurre en la experiencia del juego, en el que tú llegas a perder incluso la percepción temporal. ¿Ya? Y te sientes imbuido por esto que está pasando y todo. Bueno, yo soy más del mundo de los juegos de mesa que el juego de rol. Y todos aquellos que hemos tenido partidas, el otro día empezamos una partida que se llama Mansiones de la Locura, un juego bien bastante narrativo igual, decía 90 minutos, una hora y media aproximadamente, decía, ¿cierto? En la caja 60-90 minutos, empezamos a las 10 de la noche y terminamos a las 4 de la mañana, y para nosotros había durado 90 minutos. Entonces yo creo que los gallos que escriben los tiempos en las cajas es la percepción temporal que tienen, pero no cuánto dura tal juego. No puse. ¿Cuánto fue eso? No sé, ponle 2 horas, no ponle 2 horas. ¿Sí? Bueno, pero la cosa es que sí hay algo en el juego que tiene esta cualidad que lo hace diferente de otras experiencias que no son juegos, para no apartarnos mucho de la pregunta de Ricardo. Cuando yo hago un aprendizaje más... ¿Perdón? Cierto que había hecho una pregunta. No, es que como me dijeron que ustedes son dispersos, yo voy a hacer el arreo. Sí, lo somos todos. Ya. Entonces, el aprendizaje basado en juegos es cuando yo preparo un juego, hago que los niños jueguen y después hablamos del juego. El juego está presente. Yo saco el tablero o lo llevo al patio y hacemos. Haciendo la distinción obviamente entre juego y juguete. ¿Ya?
que es como la distinción que el juguete no tiene reglas. Cualquier cosa para mí es un juguete, incluso el corazón de una persona. Entonces, podría yo llegar a jugar con el corazón de alguien, pero porque yo puedo utilizarlo en el mundo de lo ¿cómo se llama? De lo imaginario. Que es un teléfono, bueno, probablemente no va a ser la mejor referencia, pero que tenía a mano. Mi hijo pequeño de 4 años lo utiliza como tablet, como teléfono celular, lo utiliza como un montón de cosas asociadas a la comunicación, como calculadora. Esto es un juguete para él, porque no hay reglas, porque nadie le está diciendo cómo usarlo. Un juego tiene reglas. Es más, es lindo porque el juego tiene la capacidad de ayudarte a lidiar con las reglas, a jugar con las reglas, y eso es un elemento muy bonito, porque dentro de las definiciones de juego, de todas, porque si ustedes miran el diccionario castellano, hay más definiciones de juego que de trabajo, ¿ya? Ampliamente. Entonces, hay una acepción que a mí me gusta mucho, que es cuando una pieza no calza precisamente en la otra y logra movimiento. Y entonces uno dice, mira, el perno está haciendo juego ancho de la tuerca. Cuando hablamos de actitud lúdica, que también es un concepto que Inma Marín y otras personas hablan, sobre todo el Pepe Pedraz, que es un gamificador español que tiene un blog que recomiendo mucho, que se llama A la luz de una bombilla. Ellos tienen una parada un poquito distinta, como que la gamificación española tiene su escuelita ahí. Y ellos hablan hablan que la experiencia del juego tiene esta cualidad como recreacional. No de recreativo, sino de recreacional, de que te vuelve a crear. ¿Sí? Y en el ABJ tú utilizas el juego y todo estuvo bien. Y cierras la caja y después hablas del juego. En la gamificación lo que tú haces es que el juego no está. Todo se transforma en un juego. ¿Ya? Y más que todo se transforma en un juego, todo tiene un matiz de juego. Ahora, la definición original de gamificación hablaba de que era utilizar elementos de juego en entornos no lúdicos. Es decir, los puntos CMR. Ya los puntos CMR de Falabella dicen que si usted compra, yo le doy puntos, y con esos puntos usted puede comprar y canjearlo por otras cosas. Las millas Latam Pass, cosas. Premio. Claro. Finalmente, son puntos, pues, y eso de los puntos vienen del mundo de los juegos, pues. Y eso es una gamificación burda, miserable, patética, ya. Pero funciona. Es una gamificación, pues. Pero funciona. O sea, sí, funciona. Pero la gente lo hace. Claro, pero la gente no ama más a Falabella por la gamificación. La gente no piensa. No, hay un asociacionismo, hay una asociación entre dónde comprar las cuestiones y si me dan puntos o no. ¿Viste? Y eso puede tendenciar un poco el nivel como la opción de compra, pero de ahí llamar a eso fidelización es una cuestión distinta. ¿Me explico, no? O sea, sorry, pero Sodimac todavía me tiene ensartado con 180 lucas de una compra que hice hace un año y que nunca me llegó el pedido a la casa, y ahí tengo que estar esperándolo. Probablemente si tengo que comprar algo, lo iré a comprar a Sodimac. Voy a recomendar a Sodimac, espérate un poquito, ¿no? Entonces, la fidelización es cuando yo, como ustedes decían, me pongo la camiseta. Como con nuestros queridos amigos de por tres, ¿cierto? Que siempre... Muy buena, hablando de camiseta. Entonces, creo que la principal distinción que hay que hacer es que la gamificación no es un aprendizaje basado en juego, porque en el aprendizaje, en el ABJ se utiliza el juego. No es una dinámica, porque el ABJ no está hecho para entretener, ¿ya? No está hecho para distender. Hay mucha gente que dice, yo gamifiqué mi clase porque utilicé cosas como Kahoot o Sócrates o otras aplicaciones que son de consulta en el celular de los cabros. Sí, esa fue una actividad gamificada, fue un punto gamificado, como diría Isma, pero no gamificaste la clase. ¿Ya? Ahí es donde aparecen otras acepciones y es donde se empieza a criticar un modo de gamificar que probablemente será con el concepto que iniciaremos en el segundo módulo, pero en segunda conversación. O momento, no sé cómo le dicen. Segmento. Bloque. No la apunté.
Pero eso es lo rico del castellano, ¿no es cierto, profe Nami? Sí. No, y aparte, cáchate, el bloque como en el colegio, mal. Tenemos que cambiarle el nombre. El trauma, po. El trauma, po. Es el trauma. Bueno, en fin. Ya, pero estábamos interrumpiendo, Gonzalo. No, sí, concluyo con eso. Sí, finalmente, en la gamificación, y esto es lo que decía Ima Marín, lo que decía, ¿cómo se llama? Pedro Pedraz. No es sencillamente trasladar algunos elementos del juego. Claro, Es sí. también, y esto lo dice Pedraz, es también provocar una experiencia similar al juego. Ujú. Y ahí hay algunas personas en donde hay cierta detracción, porque es como, no, pues no se te tiene que notar, esto es como el bonito maquillaje, ¿no? O sea, resalta los rasgos, pero no tiene que tomar preponderancia. Y otros dicen, no, pues te tienes que sentir en una experiencia, me sentí como la tercera persona, pero te tienes que sentir como experimentando algo épico. Y no lo estás gamificando, es sencillamente copiar una técnica, pero no estás superponiendo, juxtaponiendo o haciendo abstracciones, no, estáis copiando una técnica nomás. Gamificar es cuando, y esto insisto, lo dice Pepe Pedraz, logras transmitir algo de la sensación del juego. Y entonces ir a comprar al supermercado, yo voy no solamente porque me canjean los puntos por descuento en la mermelada, voy porque entrar, la música que hay cuando entro, la forma en que están distribuidos los pasillos, la forma de los carros, de cómo yo tomo los carros y cómo yo puedo a lo mejor ir haciendo algún tipo de ejercicio, contando los pasos en el carro que voy y la velocidad. Y alguien dirá, oye, si esto es para el deporte. No, pero el supermercado lo hace para que compres más rápido y haya menos gente circulando en los pasillos. Y a ti te venden la pomada, ¿no? Es como cuando a todos nos dijeron, Microsoft dijo en el sistema operativo del 95, dijo, chiquillos, yo soy tan bueno con ustedes que les voy a regalar 2 juegos, el Buscamina y el Solitario, para que ustedes disfruten. No fue eso. Fue para que usted aprendiera a usar el mouse. De ahí en adelante todos los sistemas operativos vinieron con mouse. Y Microsoft decía, ¿y cómo entrenamos a la gente para que lo usen? Y te regalaron juego. Y ahí está, y vos como Gil, apretando botón derecho, apretando botón izquierdo. Doble clic, desplazar. Dejar arrastrar. Y ojo que llegó a tal punto que ahora varios tenemos esos mismos juegos en el teléfono y nos comemos anuncios. Sí, no. Porque eran buenos juegos, ¿cachai? Pero eso se llama advert gaming, que es otra cosa, que cuando tú transformas un advertising, ¿cómo se llama en inglés? No sé, pero cuando pasas publicidad a través de un juego, ¿no? Como todos jugamos no, se me va a caer carne. Pero hay muchas generaciones antiguas que jugaron al tablero en Squeak, ¿cachai? Y iba ahí con el conejito, anda. Eso es un advert gaming, ¿cachai? Que es otra forma de utilizar el juego para generar fidelización. Pero cuando hablamos de la gamificación en la educación, yo creo que explota la cabeza. Y no hemos entrado en eso todavía. Espérame, antes porque tenemos que pasar a la otra sección, ¿cierto? Sí. 2 minutos, 1 minuto y medio. Ya, no, voy a preguntar entonces al principio de la otra. Ya, perfecto. Gente, no se pierdan de la señal. Estamos a puertas de la segunda sección de Rincón Munchkin después de unos breves comerciales. Nos vemos. Y estamos de vuelta en nuestra segunda sección. Habíamos quedado ahí con una pregunta pendiente de la profe Nami. Te doy el pase al tiro. Ahí aquí tiene que ver un poco con lo que mencionabas antes, ya que pasó un poquito de tiempo, respecto a que la gamificación no se trata solamente de una actividad, ¿cierto? Entonces inmediatamente se activó mi modo profe, porque efectivamente cuando tú planificas un año con un curso, tú tienes que planificarlo completo, ¿cachai? Y es súper difícil de poder explicarlo en términos como que no sea como para profesores, pero para poder explicarlo un poco es como la función que tiene el arquitecto en el origen.
¿Cachai? Tú armas un espacio en donde el resto de personas... Sí, en la película El Origen, de Inception. Tú armas el espacio en donde las personas se tienen que mover. ¿Cachai? Entonces, eres arquitecto tanto de la parte macro como de la parte micro. ¿Cachai? Que en la pedagogía, en la parte macro, digamos, es la planificación del año y de los objetivos que se supone que tienen que aprender a largo plazo. Y en micro es lo que vas aprendiendo clase a clase. Entonces, claro, exactamente. Entonces, me hace mucho sentido y para allá iba mi pregunta, porque por lo que entiendo entonces la gamificación tiene que ver literalmente con todo el proceso, o sea, hasta el proceso de la evaluación, ¿cierto? No puedes sencillamente hacer un juego y después detener el juego y decir, ya, ahora vamos a hacer una prueba. Porque porque los sistemas no van juntos. O sea, y tú lo dices muy bien, y esto no solamente es algo de la gamificación. Tú no puedes tener un desarrollo metodológico de pasar una clase de una manera y tener un desarrollo metodológico evaluativo distinto. Precisamente, porque tu evaluación tiene que pasar, que eso no pasa. Porque, no, jamás. O sea, todos lo sabemos en teoría, pero al final ahí están los profes haciendo pruebas de selección múltiple. O sea, en teoría todos sabemos... Y otra vez. Y en teoría todos sabemos que las evaluaciones son artefactos para tomar decisiones, pero la única decisión que se toma es quién pasa de curso y quién no. Exacto, literal. De más. Y sí, mira, yo no sé si lo voy a explicar ahora, probablemente lo podemos dejar para el último bloque, porque como que vamos a hablar más de la experiencia y todo, pero yo tuve la experiencia de gamificar todo un semestre de la carrera del ramo de introducción al trabajo social de la carrera de trabajo social. O sea, era el ramo eje del primer año y quedó todo absolutamente gamificado. Claro, hubo un paro a mitad de semestre que impidió que se pudiera concretar, pero está todo absolutamente puesto ahí. ¿No te trae recuerdos, Adam? Sorry. ¿Por qué? No, porque... ¿Saliste a la Católica? Bueno, algo parecido. Sí, es que... No, pero estábamos trabajando. Nos pasó algo similar en otro momento, lo hablamos en el tercer bloque. Ya. Sí. Entonces, yo quiero traer acá a referencia un modelo cuyo autor nunca recuerdo y no creo que sea tan relevante. Porque es buena idea, pero tampoco es para darle tanto... Que es el modelo, un modelo denominado Summer, S-A-M-R. Ya suena como verano en inglés, pero no se escribe así, S-A-M-R. Y este es un modelo que él lo desarrolló para hablar acerca de la inclusión de la tecnología en el aula. ¿Ya? Y habla de 4 niveles. Nami probablemente lo conoce. Habla de 4 niveles. El primer nivel, el S, es sencillamente sustituir. O sea, cuando tú te das cuenta, te llega la tecnología y en vez de usar el pizarrón, usáis el PowerPoint. Listo, estáis haciendo exactamente lo mismo, pero estás sustituyendo el artefacto analógico o análogo por el artefacto digital. O sea, cambios en la dinámica, pues no hay. El siguiente nivel es el de la A, es aumentar. Es decir, cuando dice, oye, pero en el PowerPoint yo puedo proyectar en video. Sí, pues si usted no lo tiene que hacer linkear. ¡Oh, qué fantástico! Entonces el caballero, la señora, ahora pasa la misma cuestión, pero tiene en la misma pantalla en el pizarrón, escribe lo mismo y al lado pone el video explicativo, o es más, pone el genial video, porque lo he visto, esto no es una burla, si lo he visto. Pone el video de un caballero que explica las ecuaciones cuadráticas y el video es el profe haciendo la clase en una pizarra, loco. O sea, ¿me cacháis la superposición en multiverso que hay? O sea, en una pizarra proyecto una imagen donde igual lo he visto. Escribiendo en una pizarra, pues macho, o sea, es de locos, pues. Bueno, perdón mi entusiasmo, pero es que me parece una locura. No, también hay alumnos que dicen así como, ay, no le entendí al profe, voy a verlo aquí en YouTube. Y es lo mismo. Es una locura. Bueno, cuando lo único que tienes es un martillo, pues todos los problemas se os parecen un clavo, ¿no? Entonces en el modelo Summer, la A es una amplificación, es una ampliar. Yo puedo hacer más cosas, ¿ya? En el modelo
y aquí hay un quiebre, ¿no? Porque en estos dos primeros niveles no hay necesariamente un cambio significativo en la dinámica del aula. Sin embargo, aparece el M, que es el modificar, y el R, que es el revolucionar. Nunca me acuerdo bien cuál es la R, pero da un poquito lo mismo la palabra. Lo importante es lo que ocurre. En la M tú ya empiezas a modificar y tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Mira, voy a conectar, no sé, vía Bluetooth, no sé si se pueda, los computadores que tienen los estudiantes en el laboratorio de computación, los voy a conectar todos a la pizarra digital para que todos puedan escribir. Y en ese momento entonces, lo que yo estoy haciendo es cambiar mi rol de profe, y ahora todos tienen acceso automático a la pizarra, o cuando la clase es virtual. ¿Qué pasó, César? Cuando la clase es virtual... Nada, tiene la... Es lo primero que pasó. Primero que pasó. Para el que lee, claro. Pero eventualmente... Claro, agacha la cabeza. El asomado y el esquema. ¿Tú crees que hacen un asomado nomás? No. Con claro. No, y con una descripción gráfica que es digno de un anatomía. Bueno, para nuestros amigos televidentes que hayan jugado rol online, ¿cuántas veces en el lobby de la partida en el Roll 20 les habrán dibujado? Eso no cambia, eso no es un tema así de los cabros, los adultos lo hacen igual. No es una cuestión de es de una cultura falocéntrica. Bueno, sí. Así es. Perdón, Roma. Claro. En Pompeya los graffiti que se han encontrado y todo. En Grecia hacían una procesión Sí, pues. al falo, sí. Sí, de ahí salió la fiesta de Dionisio. No, pero hablo del graffiti y el pene. Si los romanos hacían ese mismo graffiti de mierda y lo dibujaban igual con un conejo. Bueno, volviendo a artes más puras, el graffiti de miembros anatómicos. Ya me fui yo también. ¿Qué estamos hablando? Ibas a modificar, entonces... Claro, ya el modificar es que yo ya no solamente hago la clase, sino que la envío por correo, y chiquillos, vamos a compartir un Google Drive, y entonces en vez de que cada uno me pase sus hojas, súbala y vayamos modificando el diagrama en el Google Drive, su tarea. Entonces ya ocurren cosas en el aula que antes no ocurrían. Y la revolución, la última palabra, es cuando tú ya, una reestructuración, ahí está la palabra. Una reestructuración para que no, el bot no nos cache. Una reestructuración en donde tú ya, los distintos elementos tienden a desaparecer si el profe juega otro rol. La profe ya no es la profe, ¿cachai? Y los estudiantes tienen otras características y funciona distinto. Y por lo tanto, con la tecnología, los chiquillos podrían, ¿saben qué? Chiquillos, nos vamos a juntar, vamos a tener clases, pero hoy día la vamos a hacer virtual. Haya pandemia o no. Quiero que lo hagamos virtual porque quiero que ustedes hagan un recorrido en sus casas y que utilicen estas GoPro que les voy a pasar o la cámara de su celular para que hagan un recorrido y vamos a comprender la ciudad desde la panorámica de lo habitual que es para ustedes, ¿viste? Entonces después y el profe propone otras cosas y los estudiantes experimentan otras cosas. Bueno, esa misma se quedó claro, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Esa misma clasificación que se aplica al desarrollo tecnológico, podemos aplicarla a la gamificación. Podemos hacer un S en donde suplantamos y en vez de colocarle, por ejemplo, los puntos, o sea, la nota de la carita, le ponemos puntos de victoria en el juego y hacer... ¿Cómo se escucha? Y se está anulando la carita. Y como que ya los niños ahora, la profesora, yo no soy la profe, yo soy la reina de la clase. Sigue siendo un poquito lo mismo en muchos casos, pero ya por último le pusiste un elemento narrativo, ¿cierto? Que ojo, en los diplomados que me ha tocado hacer de gamificación a los profesores y profesoras más mayores, digamos, el elemento que más les cuesta es incluir lo narrativo, es brutal. Ya, pero inventen una historia al niño para que pueda
conceptualizar el concepto de democracia, ponte tú, el concepto de 2 más 2, da lo mismo. Y a lo único que les suena es como a la definición del problema en matemáticas, ¿se acuerdan? Problema, ejercicio, solución, ¿se acuerdan cómo era? Sí. Entonces, pero no hay una historia, no hay un cambio de roles. Y that is the point, babe. El por qué la gamificación no entra todo lo que debiera entrar en la vida académica chilena. Porque el profe tiene que salir del sitio poder. ¿Me explico? Los profes tienen muchos problemas con eso. Muchos problemas. Sí, con el tema del poder. Porque se les ha convencido porque sienten que si dan el poder, pierden el control. Entonces, entender que no es así es bastante difícil, sobre todo para generaciones antiguas de profesores. Yo me acuerdo que tenía un profesor que siempre me decía que él nos iba a respetar a nosotros como alumnos, no un colega, sino un profe. Que nos iba a respetar a nosotros como alumnos en la medida que nosotros lo respetáramos a él. Esa frase yo siempre la uso con mis alumnos para explicar algo muy sencillo, porque seguramente ellos también en algún momento la han escuchado. Y yo le digo, es una frase muy engañosa, porque cuando el profesor dice, yo quiero que ustedes me respeten a mí, se refiere a él como autoridad, como persona que tiene el control. Entonces, si ustedes me respetan a mí, como autoridad, que es lo que está entre paréntesis, yo los voy a respetar a ustedes como personas. Y eso no puede ser. O sea, tú no puedes respetar a un ser humano como ser humano en la medida que ese ser humano entienda a ser, sí, y se deje dominar por una autoridad entregada por regla. No porque sea inspirado, no porque se lo merezca, no porque se lo haya ganado. Monárquico. Es monárquico. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, yo siempre hago ese énfasis con los alumnos, porque en mi caso no es eso. O sea, yo quiero que me respeten como ser humano, como persona que viene aquí a ayudarlos y a trabajar con ustedes y para ustedes. Y yo siempre los voy a respetar. O sea, el respeto que yo les tengo a ellos no se va a ir, nunca. No, sí, hay cosas que no se transan. El tema del poder de los profes, ese es tema. El famoso Ese es tema. Pero hay muchos problemas que se originan de ahí. Sí, y hay muchos problemas que se solucionarían también en la medida... Sí. Esto es una conversación que yo tuve hace poquito con una persona de otra esfera absolutamente distinta. Hay dos maneras, al menos, creo yo, de conformar una relación con otra persona. ¿Ya? Esto no lo digo yo, lo dice Martin Buber, un filósofo que es conocido por como ser el filósofo de las relaciones. Martin Buber dice, mira, hay dos formas en que el ser humano puede vincularse con otro. Y si alguna vez pueden leer el Yo y el Yo-Tú de Buber, es un libro casi poético, hermoso. Hay dos duplas, dice, el yo-tú y el yo-ello. Que yo en castellano lo pongo como el uno-eso. Se entiende mejor. Quiere decir, cuando yo me relaciono con este vaso de agua, es uno tomando un vaso. Cuando uno toma agua, uno siente como... Y estoy hablando de uno porque es una experiencia general. Porque a cualquier persona que beba un vaso de agua, le va a pasar lo mismo. Y es un sujeto con un objeto, ¿vale? Mientras que existe otro elemento, otra relación, que es el yo-tú, que es cuando yo te hablo a ti, Nami, o a ti, Ricardo, o a ti, César, y yo digo, César, hermano, te amo, hermano. Yo te amo a ti, no uno lo ama a eso. ¿Te explico, no? Hay una relación distinta. Por lo tanto, una es una relación objetal, o sea, no objetal en el sentido clásico de la psicología, sino con un objeto, y otro es una relación entre sujetos, ¿ya? Y por lo tanto tienes esos dos tipos de clases.
de profes. Aquellas que funcionan en el 1 ESO y tratan a los niños como esos alumnos, me explico, ¿no? Como un objeto, mientras que hay otros profesores que funcionan desde el yo-tú, ¿sí? Y las relaciones son muy distintas porque en el 1 ESO no puede surgir el amor. El amor no existe en las relaciones entre objetos, pero sí en la relación entre personas. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, sí tienes profesores que están basados en el 1 ESO. Sí. Sí, y hay otros que no. Y hay otros que sí constituyen el aprecio. Y mira, y esto no lo digo yo, lo dice no me acuerdo quién, pero te aseguro que lo dice. No me acuerdo si fue antes o después. Ah, no, sí, fue después. Lo que no me acuerdo es después de qué. Lo que... Reseña luteriana. Hay muchos niños que aprenden a multiplicar no porque les guste multiplicar. Hay niños que aprenden la tabla del 7 porque su profe de matemática, a la cual él ama, le interesa la tabla del 7. ¿Me explico? Yo, Sí. niño, voy a aprender lo que para aquel que amo es importante. Entonces, cuando uno dice, ay, que el amor, y que lo ponen al centro de las cuestiones, y como una cosa que fuera media cursi, media village, se me cayó el carnet, así como media bien Paulo Coelho, bien picadito, bien cebollento. Cuando tú lo transformas en un estilo particular de relación, te das cuenta que sí hay una diferencia significativa. Y claro, cuando hay profesores que están basados en el yo-tú, les interesa educar, les interesa la educación. Cuando hay profesores centrados en el 1 ESO, les interesa la disciplina. Literal, eso. Y a propósito, de hecho, también del tema de del control, en el fondo, también está no solamente el control que ejerce el profe en el aula, sino que el control que ejerce el sistema sobre el profe también. Porque eso también hace una diferencia. O sea, tú puedes tener un proyecto, ¿cierto?, que sea significativo, pero si el sistema no te permite ejercerlo, bueno, se empieza a complicar la cosa. ¿Me entiendes? Porque en el tema de la evaluación, por ejemplo, no hay nada más importante que la evaluación de proceso. Que es, de hecho, a lo que menos se le da importancia en el sistema. ¿Cachai? La evaluación que tú haces clase a clase es la que importa más. Pero al final del día, nota tienes que poner. Y ahí, bueno, claro, cada profesor se adapta según lo que le parezca mejor, ¿cierto? Según su conciencia se lo permita, etcétera, etcétera. Porque yo tenía profesores que intentaron hacer cosas distintas, colegas que intentan hacer cosas distintas y llegan a sus clases y parten diciendo así como, todos tienen un 7. Sí, claro. ¿Cachai? Pero, o sea, claro. Aquí el punto no es así como estudia y rinde esta prueba para que te saques un 7. No, el 7 ya lo tienes. Pero en la experiencia y el proceso es lo que va a determinar tu evaluación final. Pero yo quiero llamar vuestra atención sobre algo. Yo tuve el honor de entrevistar hace un año y algo más al director del Liceo San Nicolás, que para algunos profes es emblemático. El Liceo San Nicolás es un liceo rural, técnico profesional, que está cerca de Los Ángeles, o de Chillán, no me acuerdo, pero por ahí. Sin ningún tipo de donación particular. Y este caballero, el director, junto con su equipo, pasaron de ser el tercer peor establecimiento de la región a ser el tercer mejor establecimiento de Latinoamérica en 7 años. Y él dice, el que quiera venir a aprender, que venga. Es más, tomen, ahí tienen todos los documentos, háganlo, aquí tienen. Porque yo le hice la pregunta, oiga, pero aquí cada vez que yo trabajo hace 12 años con profesores, yo cada vez que hablo con los profes, aquí el demonio es el ministerio, que cualquier cosa distinta que hagan me van a cerrar, cuando yo he visto fiscalizadores de las seremías de educación
entrar a una sala donde hay niños peleando y la profesora se está alisando el pelo en la esquina y no le ha pasado nada, ¿no? Entonces, y yo le preguntaba a este caballero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo hizo usted? Porque finalmente el sistema que inventó es una cuestión absolutamente rara. De hecho, los cabros aprenden 4 idiomas. Allí en ese colegio se da lo que se llama el efecto Machuca a la inversa. Los cabros de colegios particulares de Los Ángeles se están yendo a estudiar a la escuela pública rural. Es una cuestión de locos. Y él lo hizo porque como le torcía la mano al ministerio, lo comparto aquí, dijo, no torcerle la mano porque en realidad no es trampa, pero cómo logró encontrar cómo dejar tranquilo al ministerio cuando todos sus documentos institucionales eran coherentes y consistentes entre sí. Sí. Cuando mi PME dice lo mismo que mi reglamento de convivencia, cuando el reglamento de convivencia dice lo mismo que el proyecto educativo institucional, cuando el proyecto educativo, y cuando hay consistencia, entonces hay una especie de autovalidación. Y si lo pudo hacer en 7 años. Entonces yo entiendo, y por otro lado también el ministerio está compuesto con personas, en su gran mayoría, con personas que les interesa que las cosas funcionen. Recordemos que trae réditos políticos, ¿no? Una mala educación es mala publicidad para un gobierno. O sea, si la cosa va a funcionar, pues ahí vamos a estar y después vamos a estar en la foto, ¿cachai? Pero el punto está en que hay elementos de la cultura propia de la escuela chilena que hacen imposible. César Andrés Hermosilla Casol. Presente. Una vez, y que lo vamos a contar en el tercer módulo, una vez hicimos una experiencia hace años atrás, pues, 7, 8 años atrás, ¿ya? De gamificación, cuando esta cuestión estaba recién partida. En una clase en donde yo le pedí a él que me prestara esa túnica que utiliza, perdón, ¿cuál sería la palabra? ¿En una capa? Ya, sí, la capa blanca que utilizaba para las ferias medievales. Para las capas medievales, o sea, para las ferias medievales, ñoñito lindo. Entonces se la pedí, me hice unas trenzas de Legolas, conseguí un saquito de tela donde puse algunos objetos y partimos con un profe a hacer una clase de informática. Claro, yo estaba caracterizado, disfrazado de llanamente ahí, sin mucha parafernalia, pero... Y pasaban los profesores, ¿no? En el Virginio Gómez, todos académicos de la Universidad de Concepción. Muchos de ellos muy buena onda, pero con esa carga de que ser profe es algo que el único loco que no pisa su propia sombra. Licenciado, ¿no? licenciado. Sí, tal cual. Dígame licenciado. La diosciencia, ¿no? el diocente. Entonces pasaban por ahí, miraban la cabeza y hacían el comentario, miraban las locuras que hacen, pero como es un montón de cuestiones. Porque hay un elemento identitario que tenemos que reconocer, que el poder que da el decirle a otro es lo que tiene que hacer. Y deja un gustito rico en la boca. Pero en esa experiencia nosotros estuvimos, bueno, ahí les vamos a explicar, les vamos a mostrar, porque César fue quien sacó la fotografía y fue testigo de primera línea. No, pero, sí, sí. Sí. Tan fuertemente quedó arraigada la experiencia que... Y claro, pues aquí la gamificación tiene que ver con reestructurar lo que está pasando en el aula. Cuando ustedes empiezan con gamificación, lo primero que van a ver, es el APP. O sea, el PBL, perdón, me confundí. Points, Budget and Leaderboard. O sea, puntos, medallas y ranking. Y pareciera ser que para muchos eso es gamificación. Estamos en los últimos 5 minutos del bloque por si acaso. Vale, si termino con esta idea porque quería destrozar este concepto. No quería que saliera vivo de este segmento. El problema del PBL, que podría llamarse PLR en realidad, pero el problema del PBL es que tiene un impacto inicial muy interesante, pero al cabo de 2 semanas nadie pescó tu diseño, porque no cambió nada. Solamente puso algunas cositas, condimentó y es atractivo, interesante, entretenido. ¡Ay! Mira, ¿usted cómo me pusieron atención la primera clase? Pero en la 5ª clase los cabros ya no quieren más puntos. Si total, ¿qué hacen con los puntos? ¿Para qué quiero la medalla? ¿Para qué quiero el ranking, profe? ¿Y ahí qué gano con eso? Entonces hay otra mujer
la Amy Jo King, que es la escritora la diseñadora de juegos como los Sims y otros más, o el Guitar Hero. Y no, ella no era el Guitar, pero ella era de los Sims. De eso sí me acuerdo. Es que no quiero ser poco riguroso porque después ya, este bueno no sabe nada porque se equivocó con el nombre. Pero ella dice que finalmente lo más importante en un buen diseño de gamificación es cuánto impactas al jugador, no a sus recursos. Cómo lo haces evolucionar, cómo permites que se vayan desplegando ciertas cosas. Y ahí es donde viene el modelo del Octalysis, que si quieren lo podemos ver después, que plantea algunas cosas muy entretenidas, que son elementos que tú tienes que considerar antes de hacer un buen diseño de gamificación. Mira qué interesante. Bueno, ahí en el próximo bloque vamos a profundizar un poco más de eso y creo que vamos a mencionar algunas experiencias también, que es como lo típico. Oye, llevamos 1 hora de programa y no hemos hablado de monos chinos, ahí se nota que hay contenido ahora. Pero hemos pelado. Ni una mención a Naruto, ¿viste? Ya. Bien, excelente, contemos esto como un éxito. Ok. El chascón vino a podrirlo todo. No, al contrario. Sí. Nos sentíamos atrapados en ese limbo llamado... Círculo mágico. Sí, es que al final siempre nuestra conversación cuando toca programa es ya hay que vamos a hablar ahora. Y siempre se ha tratado de divagar, entonces cuando hay harto tema es entretenido porque nos desviamos menos. Aunque bueno, yo estoy bastante cómodo divagando, yo creo que la gente también. Okay. Ahora, cuando no hay destino, no hay divagación, pues. Bueno, sí. En todo caso. Caminante no es camino. Ya. No salgan de la sintonía. Volvemos en breves minutos tras y no salgan de la señal de Energy. Y estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque del Rincón Munchkin. En esta, al final hemos transformado este capítulo de un talk show a una interesante cátedra, man. Qué maravilla. Pero eso es bueno. Sí, es bueno. ¿Cierto? Tenemos esa pretensión de tratar al rol como algo narrativo, que bueno, sí o sí lo es, pero algo digamos intelectualmente interesante por lo bajo, y al final siempre terminamos hablando de Naruto, así que esto definitivamente es un avance. Me pregunto por qué. ¿Quién será la culpable? ¿Quién será? No sé, pero hay que pegarle. Tengo una amiga y no te voy a decir quién eres. Oye, ya. Dale, me gustó. No, me gustó. Copiado. En fin, había más temas que profundizar y algunas experiencias que compartir. Sí, a mí me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta. Porque Yo quedé metida con lo que dejaste a media en la sección pasada. sobre la experiencia en la Virginia. Ok. No. Antes de eso, justo antes que nos vayamos a pausa, ¿Ya? hablaste de una teoría de la que se hablaba, que tenía junto con las del- medallas, bla, bla, que no se hacía así. Entonces, ¿cómo sí se hace? Esa fue la Lo que promesa pasa que es- nos dijiste. ya. Sí, lo que pasa es que ahí es donde esto se pone más digamos, voy a sacar el palo santo aquí. Transmitiendo desde Santiago. Y es que ahí hay propuestas como por ejemplo el Octalysis. Octalysis hace la revisión de 8 elementos que son bien significativos, porque a partir de lo mismo que este gallo, el UK Show decía, no queda muy claro finalmente cuál es el aporte del PBL, ¿ya?
cuál es la idea de esta, como que es básicamente un reemplazo, ¿sí? Hay un típico ejercicio que yo les presento a los profesores, y es esta cosa del reemplaza tu, ¿cómo se llama? Tu lista de asistencia por una pista de carrera que dé la vuelta alrededor de tu sala, ¿sí? O puede ser ni siquiera asistencia, la de puntualidad, ¿cachai? Y entonces date cuenta de que puedes, en vez de que los niños vengan y tú veas si llegaron o no, cada niño cuando llega mueve su autito, mueve su autito, mueve su autito. Y resulta que tú vas a ir viendo que ciertos niños van a ir quedando atrás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Diría él, es que, o sea, la idea sería darle la oportunidad a los que están quedando atrás de ponerse al día, de tener un turbo, de pasar a los pits, lo que sea. Profe, pero yo estoy atrás, ¿qué puedo hacer? Quédate conmigo en el recreo y hacemos medio ascenso a la sala. Y ahí ganáis 3 casillas. Y empiezo yo a estimular ciertas conductas que el niño va asociando con premios, porque ya está ampliamente también visto de que el castigo no tiene efecto en la modificación de la conducta, sino el premio. Y no es que le estemos sobando el lomo a las nuevas generaciones porque son todos muy frágiles, no, es porque no funciona la conducta, no funciona, nunca ha funcionado, ¿no? Entonces, pero a mí me sacaban la mugre y estoy re sanito. Esta generación de cristal. Claro, pues si no es que nos están dejando el planeta hecho huila y con a mí siempre que un apoderado me dice eso, así como, oye, pero si a mí me pegaban cuando chico y no me pasó nada. Y yo siempre le digo, sí le pasó, señor. Usted es una persona que cree que pegar a los niños está bien. Usted sí, claro. No está bien. Claro. No, como decía el hecho que lo normalice significa que usted no está bien. Cuando a una amiga le preguntaban, pero ¿cuándo es la diferencia entre violencia hacia el niño y un golpe correctivo? Bueno, con la misma diferencia que usted lo hace a su trabajo. ¿Cómo? O sea, no sé, pues vea usted cuando el jefe le pega un golpe correctivo, cuando es un golpe sencillamente por violencia. Pero es que yo no voy a aceptar jamás que me pegue mi jefe. Bueno, ahí tiene su respuesta, Bucayo. No, o sea, no existe el acto violento como modificador de conducta. O no al menos como lo quisiéramos, ¿no? Es un acto deformador de conducta, pero no modificador. Bueno, entonces Yokai Cho plantea que cuando tú vayas a desarrollar una actividad que sea significativa, y recordemos que Yokai Cho dice que él no le llamaría esto gamificación, le llamaría como diseño basado en personas. Entonces presenta los 8 core drives o como elementos conductores. Y el primero que él dice es dale o rescata o agrega en tu experiencia algo épico, ¿sí? El llamado, algo vocacional, que la persona sienta que lo que está haciendo es importante para personas o grupos o el futuro o algo distinto, que sienta que esto tiene un significado, ¿sí? Y uno dice, pero que me va a costar un montón, pero a ver, no hay asignatura que no tenga la capacidad de darle un carácter épico a lo que está transmitiendo en ese minuto. Con la literatura, con las matemáticas, con las ciencias naturales o con las ciencias biológicas, o con las ciencias específicas como la química, o la física misma, o con la historia, no sé si lo dije, o incluso con la ciencia, con el deporte. ¿Por qué hacer concurso o carrera y no hacer olimpiadas griegas, loco? En los países escandinavos hay colegios red, escuelas enteras que son rol en vivo. El loco llega y aprende matemáticas construyendo catapultas, pues loco. Catapultas. Aprenden acerca de confección y de materiales, haciéndolo las caracterizaciones de las vestimentas para los compañeros. Se hacen ferias. Todo es red, loco. Todo. Hasta los profes llegan maquillados, porque no importa, estos gallos son los que van a pensar fuera de la caja. Estas gallas van a ser los que van a dar posibilidades de respuesta
a problemas que los locos que siempre hacen lo mismo no pueden. Y yo les voy a demostrar para eso una experiencia muy personal. Yo trabajé un tiempo en el programa VIH-Sida del Hospital Regional. Y por lo tanto mi tema era lo sexual, la acoso sexual. Y como psicólogo, no sexólogo, pero como psicólogo dedicado a la salud sexual, me tocaba ir a varias instituciones, agrupaciones, a hablar del tema, promover el buen uso del preservativo y otras tantas prácticas de autocuidado. Y un día llego a Coalín, con la misma intención, voy a hablar con las personas. Y me encuentro en el grupo, este grupo era solo de varones, y había otro grupo solo de damas, pero me encuentro en el primer grupo de varones con al menos 4 de esas personas, de las 8 que habían, que tenían su ceguera desde nacimiento. Vale, para mí era un dato no menor, pero finalmente no veían igual que los 8 que estaban ahí. Pero no, pues machucado. Había una diferencia. Aquellas personas que son ciegas de nacimiento, nunca en su vida han visto porno. Nunca en su vida han visto una mujer ensiliconada en una televisión que deforma el concepto de belleza femenina. Estos gallos encontraban hermosas, habían construido el concepto de belleza a partir de las mujeres que habían tocado, las reales. Tú comprenderás que su sexualidad era 10.000 veces más saludable que la de cualquier persona con su ojo intacto. Entonces, ¿a qué te estoy diciendo? Que cuando personas tienen experiencias de la vida muy distintas, cuestiones que parecieran ser para nosotros normales y naturales no están, y por lo tanto pueden percibir el mundo de manera mucho más eficiente que nosotros. Bueno, para eso la muestra el botón de esta escuela en red. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que dice Yokachu, métele mucho sentido de nobleza en la narrativa épica, ¿cierto? Date cuenta también, dale misiones a cumplir, que él sienta que va desarrollando. Ese es como el segundo guión, que él sienta que se va desarrollando con lo que está haciendo, que está encontrando mayor capacidad que está implementando mayores capacidades, ¿cierto? Luego dale creatividad, bueno, y aquí hay un elemento súper importante en el diseño de juego en general, que es la retroalimentación. Un juego no sirve si después de lanzar el dado te enteras 20 minutos después que el lanzamiento estuvo malo. O sea, la retroalimentación tiene que ser inmediata en un juego. Escucha, le tiré los lanzamientos, le di al orco o no le di a la tía. Pateé la puerta, le pegué al orco ya. Le di al orco, ¿no? Mi resultado fue, porque si no tengo esa retroalimentación inmediata, no sé jugar, no aprendo el juego. Entonces tienes que darle la posibilidad, y esto es interesante, que la persona sea creativa, pero con una buena retroalimentación. De manera que cada acto nuevo que yo hago, veo si sirve o no. En el 4 Core Drive está el tema de la sensación de propiedad, de tener cosas, ¿viste? Que también es importante, no más importante que los otros, pero también es importante que sienta que tiene una espada más grande, o que tiene más puntos, más oro, o más propiedades, o más terreno, o lo que tú quieras. El 5º Core Drive es el de la influencia social, es decir, la persona tiene que estar conectada con otros, tiene que participar con otros. Por eso yo prefiero 1000 veces el juego de rol y el juego de mesa que el videojuego. El videojuego, la participación del otro es con un otro virtual, el otro no existe, es parte del ruido de la máquina. Es distinto cuando yo estoy cara a cara con alguien. Y yo sé que las nuevas generaciones podrán decirme, no, usted es viejo, por eso lo siente distinto, pero no, neurológicamente la cuestión es distinta, no me vengáis con cuestiones machucadas. El otro elemento es que se vuelve interesante porque pasamos de estos elementos que son como más estimulantes a otros elementos que son medio aversivos, ¿ya? Y de hecho hay algunas investigaciones que hablan del grado de neurosis en el diseño de juegos, que es súper interesante, pero no vamos a tocar de eso. La escasez y la impaciencia, elementos importantes. Cuando tú te sientes surgido, cuando hay muchos juegos que son muy entretenidos, pero basta que lo hagas con tiempo para que la experiencia del juego cambie enormemente. Pasa de ser, hagan el ejercicio, a tienen 5 minutos, el que termina primero. Ese elemento de la impaciencia, de la escasez, cómo se te puede ir la oportunidad, no es la oferta, sino esta posibilidad de
que haya algo escaso, de que yo no pueda tener acceso a él, que sea un bien especial, específico, ¿viste? Eso también influye mucho, es una muy buena parte meterle como gustito medio agrio a la experiencia. Y también la impredictibilidad, como eje número 7, el que la persona no sepa lo que va a pasar. ¿Por qué refome ir a un juego cuando tú sabes perfectamente lo que viene después? Tiene que haber un grado de impredictibilidad, por eso de repente cuando uno genera en este juego que les comentaba de este diseño de gamificación para la carrera de trabajo social, los estudiantes eran investigadores históricos que a partir de una investigación, de un experimento donde se había desarrollado una máquina que abría portales y espacios temporales de manera muy breve, se alcanzaban a recoger información y ellos tenían que analizar la información y tratar de identificar en qué minuto histórico, en qué lugar geográfico y qué tipo de persona estaba hablando y entregando esa información, ¿viste? Entonces, lo que hacían los chicos eran comprar pistas, era comprar información, ¿viste? Y la idea era que ellos pudieran gestionar y administrar esta información, pero no sabían qué iba a llegar, no sabía qué tipo de información. Oye, la pista decía: el olor a fuego todavía impregna la ciudad. Fueron 3 días de un incendio terrible. Chuta, incendio terrible. A ver, investiguemos. ¿Dónde han habido incendios grandes en Chile y en el mundo? Después dice, oye, pero y si otra pista dice, bueno, llegaron las enfermeras con la penicilina para evitar que las... o sea, incendios que fueron después de la invención de la penicilina. Entonces ibas entregando información para que fueran deduciendo. Pero todo era muy imprevisible. No sabías con qué te ibas a encontrar. Y el último core drive, que es como la sensación de pérdida y de abandono, ¿no? O sea, todo lo que me ha costado ganar, si en algún minuto se ve bajo amenaza de ser perdido, pues me va a motivar un montón, ¿viste? Entonces dice, olvídate de los puntos, olvídate de los rankings, construye experiencias que contengan estos 8 elementos. Ya me cansé, yo creo que ya he hablado más de la cuenta, pero quería presentarles esto porque a mi juicio el Octalysis reúne una buena parte de las nuevas percepciones que hay sobre gamificación y permite entender hasta qué punto puedo llegar. Yo lo encuentro interesantísimo, no sé. Sí, está súper interesante la verdad. Deberíamos hacer 3 capítulos de esto porque no me alcanza el tiempo para preguntar. Sí, de hecho. El de Octalysis está en Amazon, pero está en inglés. ¿Ya? Así que eso lo vuelve un poquito prohibitivo, pero es que aquí no me va a detener. No, claro, porque de verdad da unos ejemplos, y bueno, y como todo gran inventor, primero habla de su vida y cosas, pero son interesantes los 8 ejes. De hecho, yo estoy trabajando en el desarrollo de una metodología para gamificar la enseñanza de la innovación y el emprendimiento en establecimientos técnicos profesionales rurales de la región del Biobío. Así es, largo el proyecto. Y de hecho, cuéntanos de eso, fase, porque viene la parte de los ejemplos. Bueno, ahí estamos en proceso de desarrollo. O sea, en este modelo estamos proponiéndole a los profesores que utilicen el Octalysis para hacer lo que llamamos la identificación del potencial de gamificación de sus temas educativos. Es decir, no sé, tienen un tema de profe, cualquier tema, profe. Nami. Una unidad de profe. Unidad de misterio en la literatura. Misterio en la literatura. Fantástico. Regaladitos. Sí. Estuvo muy fácil, pero está bien. Vale, misterio. ¿Qué sentido épico puede tener el concepto de misterio? O sea, el misterio, ya estamos hablando de que va a estar a tope el core drive de impredictibilidad. ¿Ya? De curiosidad está a tope, ya no tenéis nada que hacer. ¿Sabes que hablar de misterio va a generar una experiencia? ¿Cómo puedo yo rescatar el elemento épico del misterio? Chuta, a lo mejor... Con un rem. Sí, claro, pero no estamos todavía diseñando. Estamos solamente viendo el potencial de gamificación que tiene tu tema, sin tocarlo. Ya, perfecto. ¿Me explico, no? Es sencillamente, es como una primera recogida. Mira, a lo mejor este eje no tanto. Oye, el de retroalimentación, sí, porque hay aquí un elemento emocional. Veamos cuáles son los recursos literarios que mejor funcionan. ¿Y por qué? Porque tú vayas a leer y a los cabros les va a pasar algo. Porque ellos van a inventar un pequeño cuento, un nanocuento,
una nanonarración de 3 líneas, ¿cierto? Que han habido desafíos así, y digo, déjenme metido, o generen sensación de misterio, o esta excitación con una línea. Eso tiene una retroalimentación inmediata. Entonces puede ser que creatividad y retroalimentación también estén a tope. Entonces lo que yo hago es utilizar estos elementos como una primera mirada de lo que podría existir dentro de lo que naturalmente es gamificado. ¿Viste? Hay otro autor que es como el gran famoso Jesse Shell, que él trabajó en Disney y tiene una tremenda, digamos, trayectoria, y él tiene un libro que se llama The Art of Game Design, que es como la Biblia de los diseñadores de juegos de mesa y diseñadores de juegos en general, pero más de los de juegos de mesa. En realidad no lo sea, como yo estoy más cercano a eso, lo escucho más ahí, pero puede que sea en general. Y él tiene un apartado, e incluso ustedes lo pueden descargar. ¡Descárguenlo ahora! Es una aplicación en sus celulares que no ocupa mucho espacio, que son The Lens of Gamification, los lentes de la gamificación, los enfoques. Y tú lo que haces es que son distintas cartas, ya digitales. Y entonces tú seleccionas una al azar y te pregunta, oye, este mismo elemento de, por ejemplo, impredictibilidad. Y te presenta, ¿qué tan impredecible es tu juego? Los estudiantes saben lo que va a pasar en tu, o sea, los niños o los participantes saben lo que va a pasar en tu juego. ¿Cómo podría? Y te hace preguntas y entonces te obliga a mirar tu diseño desde este lente. Y son como 72 lentes distintos, porque los ha ido ampliando. Y eso está todo, ya César ya lo descargó, me imagino. Estoy en eso. Jesse Shell, como concha, pero con una C extra. Y se escribe Jesse, Shell. Y es súper útil porque te permite decir, a ver, ya yo voy a hacer algo entretenido. Ya, pero y ahí tú seleccionas el que sea y le pegas el ajuste, ¿viste? Nosotros lo hacemos con Octalysis porque es más breve, son menos elementos, no se van a perder tanto los profes al inicio, pero también sugerimos utilizar Jesse Shell para ir haciendo la corrección constante durante todo el diseño. Después de eso viene el modelo, o sea, el elemento de la... Yo no sé si tengo permiso para hablarte, como por derechos de autor. Acabo, ¿cachar? Así como que mejor me voy a quedar callado ahí. Pero sí, muy tarde. No, es que son 4 pasos este diseño, este modelo de diseño que hicimos. Pero el primero utilizamos a esta, que más bien el primer paso es observa el potencial de gamificación, y ese es un concepto que proponemos nosotros. ¿Qué tan fácil es transformar esto? ¿Qué elementos de juego ya están puestos acá? Wow. Entonces, sí, diseñar gamificación es maravilloso para los profes porque pasa otra cosa. Y es que se pasa reque de concha bien. Se pasa muy bien gamificando. O sea, ya en vez de estar, ya le voy a pasar esta misma guía del año pasado, decir, oye, y si a los cabros, por ejemplo, la actividad que hicimos en Virginia Gómez, los cabros tenían que resolver 3 códigos de programación, pero ellos no llegaron al laboratorio de computación. Ellos llegaron a las catacumbas del Señor Oscuro. Y estaba atrás el profe sentado con un sable láser Sith encendido, de juguete obviamente. Él todo vestido de negro, en una silla negra de respaldo alto. Bueno, Lascar siempre se viste de negro, no era nada nuevo para ellos, pero el profesor siempre se viste de negro. Y nosotros les decimos, oye, han entrado a las catacumbas del Señor Oscuro y tienen que resolver 3 acertijos, 3 códigos místicos, y son códigos de programación. Y lo único que hicimos fue entregarle 3 piedras de vidrio hasta que se ponen los floreros, diciéndoles que eran 3 piedras de obsidiana que podían intercambiar por consultas al Señor Oscuro, y 3 corazones que era que si se equivocaban en la programación perdían una vida. Y eso fue todo lo que hicimos. Y César, ¿te acuerdas lo que pasó con el primero que fue a mostrar el resultado? Sí, se arrodilló frente al Señor Oscuro. Hizo la genuflexión así, sí. Absolutamente imbuido, y fue simple. Sí, no, fue simple. Lo chistoso fue de que después recolectamos algunos testimonios y uno de
de los entrevistados dijo que le gustaban las actividades así para distenderse un poco, y habían pasado como 3 horas programando en una evaluación, loco. Sí, porque fue su evaluación más encima. Porque aparte yo estudié informática, para los que no saben. Era con Luis Lastra, que ese era espero lo sea aún, pero era uno de los profes cortacabezas, pero que al mismo tiempo le subía el nivel a la carrera. Pues era de estos profes que te toca una evaluación de Lastra, te tenés que preparar porque va a salir con algo loco. Te vas a reír mucho probablemente leyendo su certamen, pero si no te preparaste, te fuiste. ¿Cachai? Más o menos así era el tema, ¿verdad? Te preparaba muy bien para tus pruebas, pero si no estudiabas, te llaman. Entonces, claro, en general tener una evaluación con Lastra era algo que generaba tensión, porque uno no sabía cómo lidiar. Siendo él profe súper simpático, y sus preguntas tenían que ver con el Super Mario y con el Chief of Fire y con el puro DLC, pero aplicaba a lo que te enseñaba, y era difícil porque aparte tenías que hacer la abstracción de conceptos y todo. Y la gente llegó en ese mood a una experiencia, a una evaluación. Estuvieron 3 horas programando y sintieron que se habían distendido. De hecho, hubo un chico que pidió permiso para salir porque le tocaba certamen, después de haber pasado la hora y media de clase, después tenía certamen, y como a los 5 minutos golpeó la puerta de vidrio y dijo: profe, me suspendieron el certamen, ¿puedo volver a entrar? Y para nosotros, ese fue o sea, no solamente no se quieren quedar, es que quieren volver si se van, ¿no? Entonces, y hasta el día de hoy yo me encuentro con algunos y me dicen: hola, profe Legolas, ¿cómo está? Porque por las crecitas, entonces, se volvió, pero más allá de lo anecdótico y divertido, que a mí también me parece, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la clase que hicimos 6 años después? Claro. Pero en mi caso, como profe, igual he tenido igual la oportunidad, porque uno cuando es profe, te dejen o no te dejen, uno se las arregla igual. Ya. Y recuerdo que, bueno, un curso, hubo un año donde por temas así de actividades del colegio, hacían una feria literaria. Entonces, cada uno elegía un libro, y básicamente podían hacer unos juegos si ellos querían, pero básicamente como que ponían nomás el tema del que hablaban y ponían fotitos y todo, y recitaban de qué se trataba el libro, cuáles eran los personajes, etcétera, etcétera. Y era el primer año que yo llegaba a ese colegio, y me tocó con un octavo, me acuerdo, y les dije: no, nosotros vamos a hacer un teatro de sombra. Los chicos no tenían ni idea de qué era, yo les mostré ejemplos, fotos, videos, etcétera, etcétera, y tuvimos que construirlo de cero, y armar el teatro de sombra, y conseguirnos las luces, y hacer el filtro, y hacer los personajes. Tenían que, bueno, y el libro que eligieron fue Coraline, hicieron Coraline, pero con teatro de sombras. Ay, qué hermoso. Y tenían que readaptar el libro para poder, grabaron las voces, se repartieron entre niños, así como los personajes, grabaron las voces, editaron el audio, y estuvieron trabajando todo un mes en eso, que estaban hasta acá. O sea, llegó un punto en el que varios dijeron así como: no, ya no quiero seguir trabajando, estamos trabajando el doble, el triple de lo que están trabajando otros cursos, porque veían que los otros cursos no estaban haciendo nada. Pero de a poquito se empezaron como a meter en la experiencia. Y me acuerdo que en un momento a alguien se le ocurrió hacer como la carcasa del teatro como si fuese un teatro. Pero ya ninguno de nosotros tenía material. Yo venía recién llegando al colegio, no tenía plata. Yo no tenía plata, ellos eran estudiantes, tampoco tenían plata. Y no sé, 5, porque bueno, nos juntábamos después de clase, porque no solamente trabajamos durante la clase, sino que además íbamos después de clase a seguir trabajando.
Y desaparecieron 5 cabros y después volvieron con materiales. Y yo le dije, ¿de dónde sacaron eso? Y básicamente se pararon al frente de lo que era como el Sodimac o algo así de la ciudad donde estamos. Y machetearon plata para poder comprar materiales. Es que tenemos una actividad y no sé qué, machetearon plata. Y llegaron con las cosas. Lo pintamos, Maravilloso. sol y todo. Pero te caché el sentido épico, ¿no? Claro, y después ese día, el día de la feria, estuvieron todo el día trabajando, se tenían que estar arrodillados todo el día, pasando los cositos de sombra, y se daban 5 minutos de espacio. Los niños que no estaban participando en el teatro se pusieron a repartir panfletos para que la gente fuera, porque como no era el mismo formato del otro, nos dejaron arrinconados en una parte del gimnasio. Llegaron vestidos de traje. Los niños que llegaron a repartir panfletos llegaron vestidos de traje. Maravilloso. Y se acuerdan hasta el día de hoy. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, y con esa experiencia vamos a tener que cerrar de manera un poco abrupta porque se nos quedó chico el programa, así que obligado a hacer una segunda parte. Chico el programa. Tienes que volver, Gonzalo, lo siento mucho. No pasa nada. Recuerden revisar las redes sociales de Barco de Papel. Proyecto Seco, totalmente. Sí, pues el autospam, importante ahí. Proyecto Seco, C-Co. En realidad, programa seco. Ya. Programa seco. Búsquenlo en Instagram y ahí lo van a encontrar inmediatamente porque es un espacio donde desarrollamos metodologías creativas con niños y niñas. Es una maravilla de programa. He tenido la suerte de trabajar ahí por el costadito en el proyecto y ha sido maravilloso. Así que eso, espero tengan todos bonita semana y que tengan buen rol. Nos vemos.